Pues buenas tardes, Joaquín Almunia, gracias por venir al diario.es. Yo le voy a proponer un viaje al pasado, con nostalgia o sin nostalgia, eso depende de usted. Si me llega a la memoria, con alegría. Seguro que sí. Pero a la noche del 28 de octubre de 1982, 10 millones de españoles, un 48% de los votos, el Partido Socialista, y una mayoría de 202 escaños. ¿Qué claves explican aquel resultado de hace 40 años? Mire, los 2 años anteriores habían sido años muy complicados. Suárez volvió a ganar, nos ganó las elecciones del 79, una vez aprobada la Constitución, pero no supo qué hacer en el gobierno, y además la Unión del Centro Democrático tenía cada vez más tensiones entre ellos, varios cambios de gobierno, y la situación del país era muy complicada. Aparte de la situación económica, había una oleada terrorista que probablemente sea la más alta en intensidad que ha habido desde la existencia de ETA hasta el año 2011. Hubo el golpe de Estado de Tejero, Suárez dimitió, llegó Calvo Sotelo, y ya todo el mundo daba por descontado que las siguientes elecciones las ganaríamos nosotros. Y cada vez había más gente, muchos socialistas, por supuesto, pero gente que no se consideraba a sí misma socialista, que creía que nosotros podíamos resolver los problemas que Suárez en los últimos años no había sido capaz de abordar y de resolver, que podíamos estabilizar la situación política, que podíamos consolidar la democracia, que podíamos desarrollar el progreso a través de la Constitución, la creación y la intensificación de las políticas del estado de bienestar, que podíamos desarrollar las autonomías, que podíamos integrar a España definitivamente en la Comunidad Europea. Es decir, la confianza de nuestro país estaba depositada en el Partido Socialista y muy en particular en Felipe González, y entonces nos preparamos para eso, y nos preparamos con confianza de que sabíamos lo que queríamos hacer para conseguir todos esos logros, para colmar todas esas ambiciones de la gente. La izquierda volvió a gobernar después por primera vez desde la Guerra Civil, tras 76 años de dictadura, 7 de transición, y lo hacía además con una mayoría absoluta y con un liderazgo incuestionable, y un partido unido en torno a Felipe González, como acabas de recordar, que conectaba con la nueva España democrática sin ninguna duda. ¿Qué queda hoy de aquel Partido Socialista, además del ADN de la organización política? Bueno, el Partido Socialista tiene una larguísima historia, 140 años, y lo que quedan son los mismos valores y las mismas ambiciones de país, el mismo proyecto de país que teníamos entonces, ¿no? Hacer un país con una democracia fuerte, hacer un país con una expansión de la libertad, de las libertades, con una garantía de derechos para los ciudadanos y con una proyección en el exterior que nos anclase definitivamente en la Europa democrática, en la Europa del progreso social, y que nos anclase sin perder la vista de los problemas internos de España, que no nos los pueden resolver desde fuera, que es un Estado de las autonomías que funcione bien, que garantice la pluralidad que existe en España y que no puede dejar de existir en España entre diferentes territorios. Todo eso son las ambiciones del Partido Socialista. Hemos pasado desde aquella victoria del 82 hasta hoy, en estos 40 años, por el gobierno, pero también por la oposición. Hemos pasado por crisis, hemos pasado por situaciones difíciles, incluso, por qué no decirlo, con tensiones internas, pero en lo sustancial yo me reconozco en el Partido Socialista de 2022, igual que me reconocía en el del 1982, entendiendo, cosa que a una determinada edad no deja de suponer un esfuerzo, pero hay que hacerlo, entendiendo todas las cosas que han cambiado, muchas de ellas gracias a nuestra labor de gobierno durante los años anteriores, y también por el mundo en el que estamos viviendo, que es muy diferente al mundo de entonces, ¿no? Pero yo me reconozco en este Partido Socialista y reconozco lo difícil que es gobernar en estas circunstancias. La democracia está consolidada, estamos en Europa, hemos avanzado mucho, pero gobernar en estos momentos también es muy difícil, como era entonces. En una ocasión, en aquella campaña electoral, alguien le preguntó a Felipe González qué significaba aquello de por el cambio, y él se mantuvo en silencio unos segundos y dijo que España funcione. ¿España funciona hoy? Funciona mejor que la España de 1982,
pero si hoy le preguntasen a cualquier líder político qué es lo que quiere usted conseguir en España, qué es lo que quiere usted cambiar en España, sin duda habría elementos de aquella respuesta de Felipe González que siguen siendo válidos. Había que resolver problemas diferentes a los de hace 40 años, hay que resolver el problema de la justicia, hay que resolver el problema del funcionamiento de las instituciones básicas del Estado, hay aspectos del Estado de las autonomías que hay que mejorar, sin duda. Tenemos ahí la situación tan difícil de Cataluña, que algo mejora en los últimos años, pero queda mucho por hacer. Tenemos una crisis económica de nuevo, mucha deuda, pero bueno, siempre tiene que ser la visión de un político que quiere gobernar España y que quiere recabar el apoyo mayoritario de los españoles, siempre tiene que ser una visión constructiva y una visión pragmática a la vez, no ignorar los problemas que existen, sino ponerse a pensar y a comunicar a la opinión pública qué es lo que hay que resolver y cómo hay que resolverlo. España tiene que seguir funcionando, tiene que funcionar mejor ahora, igual que tenía que hacerlo en el 82. En aquel año la inflación estaba en el 14%, creo recordar, el paro superaba el 16%, la economía llevaba más de 3 años creciendo solo al 0,5%, y ustedes tuvieron que tomar decisiones muy impopulares. Hubo bastantes protestas sociales y además se la jugaron con el referéndum de la OTAN, ¿no? Sin embargo, 4 años después el PSOE volvía a ganar, a pesar de aquel referéndum y de aquella circunstancia compleja desde el punto de vista económico. ¿Sorprendió más el éxito del 86 que el del 82? Yo creo que en el 86, después sobre todo de haber superado aquel momento tan difícil del referéndum de la OTAN y de haber ganado aquel referéndum, en contra de muchas previsiones, teníamos confianza en ganar las elecciones del 86, sabíamos que habíamos acumulado desgaste, pero yo creo que el resultado tampoco nos sorprendió tanto. Con 44% de votos frente a los 48% de octubre del 82, era un desgaste razonable comparándolo con la situación en la que habíamos estado viviendo y comparándolo con la cantidad de medidas y de reformas que en el primer gobierno socialista pusimos en marcha, ¿no? Era imposible, prácticamente imposible mantener el mismo apoyo, pero seguíamos con confianza y no me acuerdo cuál era el eslogan de la campaña del 86, pero seguro que era un eslogan que marcaba déjenos seguir trabajando, permítanos con su voto seguir trabajando en la dirección en la que hemos trabajado hasta ahora. Ignacio Varela acaba de publicar un libro y dice que en aquel programa electoral había 2 compromisos malditos, uno el de los 800.000 puestos de trabajo y otro el referéndum de la OTAN. ¿Supuso aquella consulta la fractura real de la izquierda que todavía hoy arrastra nuestro marco político actual y que se visualiza en el ámbito del gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez? Bueno, en el plano de la política de defensa y de la dimensión exterior de la política española, de la seguridad, el ingreso en la OTAN a raíz de aquel... Bueno, el ingreso no, la consolidación o la confirmación del ingreso en la OTAN a raíz de aquel referéndum, sin duda supuso dar oxígeno a quienes estaban a nuestra izquierda con una posición anti-OTAN clarísima. Ganaron votos en aquellas elecciones del 86, pero sus argumentos entonces hoy se defienden muy difícilmente, ¿no? Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos a Putin con una actitud no solo en relación con Ucrania, que es gravísima, sino en relación con su propio pueblo ruso, de un dictador, de un régimen que se ha alejado de las esperanzas democráticas de Rusia. Yo creo que aquel debate que tuvo la izquierda, sin duda, en torno a la OTAN, hoy prácticamente no está vigente, salvo en algunas ensoñaciones de que todo se puede resolver poniendo velas a no sé qué santo o a no sé qué virgen. En el tema social sí hay, en estos momentos que estamos viviendo con inflación y con problemas sociales de aumento de desigualdades, sí hay alguna conexión con aquellas tensiones sociales que se produjeron en la primera mitad de los 80 y que rebrotaron en la segunda mitad de los 80 con la huelga general de diciembre del 88, ¿no? Pero yo creo que hoy los sindicatos tienen una conciencia mucho más profunda y mucho más clara de cómo deben actuar para defender los intereses de los trabajadores. No siempre es fácil llegar a acuerdos, y creo también que, a pesar de que tienen reticencias con la negociación colectiva en estos momentos, creo que la COE hoy
es mucho más consciente también de lo que era en el año 82 o en el año 86 incluso, de cuál es su papel en relación con el país y en el diálogo social, ¿no? Yo creo que hemos avanzado en los dos temas. Yo creo que a pesar de las dificultades económicas, del aumento de las desigualdades, de las tensiones para recuperar el poder adquisitivo perdido con la inflación, hoy el clima social, no digo que sea totalmente pacífico, pero es mucho más sereno que el que existía en el año 82 o en el año 86, y creo que es muy bueno para España. Después de aquella consulta, como bien recordaba usted, en el 88 llega una huelga general como consecuencia de una reforma laboral que abarataba el despido. Pues no sé muy bien a consecuencia de qué. La reforma laboral era, ¿no? El Mire, abaratamiento, ¿no? Se ha dicho siempre, y seguro que tiene elementos de razón, que era un programa de empleo juvenil, pero yo estaba en aquel gobierno y yo ya no era ministro de Trabajo, era ministro para las administraciones públicas, pero como miembro del gobierno que seguía siempre los temas sociales y laborales, yo no recuerdo haber tenido encima de la mesa del Consejo de Ministros ningún proyecto de programa para favorecer el empleo juvenil. ¿No fue por un abaratamiento? No, por una reforma laboral que abarataba el despido. El argumento que se utilizaba entonces era impedir que se apruebe, que salga adelante un plan de empleo juvenil que, según yo recuerdo, y algunos otros compañeros de aquellos gobiernos, no recordamos que estuviese en la mesa del Consejo de Ministros. Lo que sí había era una sensación social evidente en los sindicatos y en muchos sectores de la sociedad, que la economía se había recuperado, habíamos entrado en la Comunidad Europea, la economía crecía un 4, un 5%, la inflación había bajado considerablemente y que no se estaban redistribuyendo bien los dividendos del crecimiento y de la mejoría económica, ¿no? Creo que había una sensación más que ligada a ninguna decisión concreta del Gobierno a la injusticia en cómo se estaban repartiendo los beneficios. La socialización de una situación que había mejorado claramente, y creo que los sindicatos pues encontraron un clima social propicio para convocar una huelga que yo creo que desbordó sus propias previsiones. Desde luego la nuestra, los que estábamos en el gobierno, cuando salimos a la calle aquella mañana, mirábamos por todas las esquinas de la calle, eso sí, desde el coche oficial, a ver si veíamos gente, si veíamos comercios abiertos, bares con gente tomando su desayuno, y no veíamos nada. ¿Estuvo a punto de dimitir Felipe aquella noche? Felipe, no. Felipe le daba vueltas a que no podía ni debía eternizarse como presidente del gobierno ya entonces. Lo cuenta muy bien Ignacio Varela en su libro, creo que recoge muy bien las diferentes fases por las que pasó la gran interrogante que tenía Felipe en su cabeza durante los años en que siguió siendo presidente del gobierno, no digamos ya cuando perdimos las elecciones del 96. Llegaremos ahí. Pero en aquel momento se dice, aunque Felipe no lo confirma, se dice que habló, después de aquella huelga, con Narcís Serra, que habló seguro. ¿Cuál es el contenido de aquella conversación? No lo desvelaron nunca, ni jamás. Narcís ni Felipe lo han contado todavía. No hay duda de que la economía evolucionaba favorablemente, como ha recordado, que la gestión de González supuso la modernización del país y un desarrollo social y económico notable, pero en aquella etapa también hubo nubarrones que afectaron de forma considerable a la credibilidad de la izquierda y del Partido Socialista, como fue la construcción de los GAL, los casos de corrupción, Filesa, los fondos reservados, el caso Roldán. ¿Le sobraron 3 años a Felipe González? No, porque siguió haciendo cosas Felipe González, y los gobiernos de Felipe González siguieron haciendo cosas hasta el final, hasta el último día. Yo soy testigo de los últimos procesos de debates y de discusiones parlamentarias, era portavoz parlamentario en aquellos 2 últimos años, y se hacían muchas cosas, pero había mucha tensión. Por un lado, había casos de corrupción que saltaron a los medios de comunicación y saltaron a los debates parlamentarios y estaban en el debate público, desgraciadamente, y con razón. Yo creo que si hay casos de corrupción hay que reaccionar frente a ellos, y si quienes han protagonizado o se han producido esos hechos de corrupción bajo unas determinadas siglas, hay que reaccionar cuanto antes, y no se reaccionó a tiempo, desde mi punto de vista. Desde el otro aspecto, los GAL. Los GAL eran unos coletazos finales
de una actuación parapolicial y de la extrema derecha en conexión con grupos parapoliciales o policiales que se habían originado al final del franquismo y sobre todo en los primeros años de la transición democrática. El GAL fueron los últimos coletazos de aquello, pero es verdad que incluso gentes, algunos colegas periodistas y algunos portavoces públicos, que habían aplaudido públicamente algo que ningún socialista hizo nunca, que es aplaudir algunos asesinatos o algunas acciones de los GAL, años después se subieron a la grupa del caballo y empezaron a arremeter contra aquello que ellos y no nosotros habían defendido años antes, ¿no? ¿No le quiere poner pero nombres? Bueno, sin duda, a usted se los imagina igual que yo, pero sin duda que aquello nos desgastó, la mezcla de escándalos de corrupción, dificultades económicas y los coletazos de los GAL ex post, varios años después, sin duda nos desgastaron, ¿no? Hoy hay un viento de cola favorable a los principios de la izquierda y del Partido Socialista, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis de 2008. Bueno, ojalá hubiese un viento de cola claro, ¿eh? Hay condiciones objetivas, por utilizar el lenguaje de cuando éramos jóvenes, hay condiciones objetivas para que la izquierda presente una alternativa que permita superar las dificultades económicas y sociales actuales, pero por desgracia la izquierda no siempre está siendo capaz de presentar un proyecto creíble que mire hacia el futuro, que permita superar las dificultades económicas y sociales actuales y que atraiga la confianza de la gente, ¿no? Yo creo que la izquierda durante años o bien ha sido relativamente tímida para defender principios y valores en sus políticas económicas y en sus políticas sociales, todos aquellos años de la tercera vía, etcétera, que tienen aspectos muy positivos, pero también reflejaron una timidez muy grande de la izquierda. Y por otro lado, no hemos sido capaces en la izquierda de imaginarnos con realismo cómo es la sociedad actual. A veces tenemos tendencias conservadoras de pensar que la sociedad que conocimos hace 20, hace 30 o hace 40 años sigue siendo la misma ahora, la misma que nos escucha, la misma que intenta apoyar lo que creen que es más conveniente para sus intereses, para colmar sus ambiciones, para progresar socialmente, etcétera, etcétera. Creo que tenemos un déficit de análisis de lo que es la sociedad actual, que ha cambiado muchísimo y ha cambiado en muchos aspectos para mejor gracias a nuestras propias políticas. Pero hay una cierta tendencia conservadora en la izquierda. En este déficit de análisis se puede enmarcar el desgaste del Partido Socialista en las encuestas de hoy y del gobierno que preside Pedro Sánchez. Bueno, si creemos a Tezanos, el desgaste se está no existe. acabando. No existe. ¿Usted cree a Tezanos? Si no le creemos tanto a Tezanos, es evidente que hay un desgaste, pero también es verdad que ahora gobernamos, por supuesto, pero gobernamos en unas condiciones como nunca se habían producido en el pasado, ¿no? No solo durante los gobiernos de Felipe González, incluso en la última legislatura, del 93 al 96, teníamos una mayoría que no era una mayoría que nos permitía gobernar solo con nuestros votos, pero que no nos costaba tanto conseguir hasta el final los votos necesarios para salir adelante, ¿no? Zapatero, en la primera legislatura, del 2004 al 2008, no tenía tampoco mayoría absoluta, pero en la segunda sí. En la segunda, Zapatero... No tuvo mayoría absoluta. Bueno, pero en el 2008, las segundas elecciones que ganó Zapatero, alcanzó un 44% de votos, que es el mismo porcentaje que le permitió a Rajoy gobernar con mayoría absoluta a partir del 2011, ¿no? Por lo tanto, ahí hemos tenido épocas en las que hemos sido capaces de aglutinar los votos de quien ya nos habían apoyado y de llegar a nuevos sectores de la sociedad para sustituir a aquellos que habían desaparecido o ya no confiaban tanto en nosotros, ¿no? Ahora, desde el primer gobierno de Pedro Sánchez, las mayorías son muy precarias, por llamarlas mayorías. Pedro Sánchez y el Partido Socialista hoy tienen que acudir a buscar el voto, incluso en coalición, a partidos, a fuerzas políticas que tienen un grado de coincidencia con nuestro proyecto político mucho menor del que nos permitiría
gobernar con claridad y con más estabilidad, ¿no? Son tiempos muy difíciles, el sistema de partidos se ha fracturado más allá de lo que podíamos imaginar. Es verdad que algunos de los pedazos de la factura o han desaparecido, como el caso de Podemos, o están claramente a la baja, como Vox por un lado y Podemos por otra, pero recomponer una mayoría suficiente para poder decir gobernamos con nuestro proyecto autónomo, cosa que repetíamos mucho cuando ganamos en el 82 y antes del 82, etcétera, se ha convertido en una tarea muy complicada, cosa que también lo será para la derecha si es que llegan al gobierno en las siguientes elecciones o en las otras o en las de más allá, ¿no? La sociedad española en estos momentos tiene unas opciones, unas preferencias políticas que hacen más complicado que nunca en democracia gobernar con estabilidad y con una claridad en el proyecto que se quiere impulsar adelante, ¿no? Por eso la política a veces nos da la sensación de vivir demasiado en el corto plazo, a ver cómo supero las votaciones que tengo la semana siguiente en el Parlamento o cómo supero la siguiente dificultad que tengo incluso dentro de la propia coalición, ¿no? Si la inmensa mayoría de los ciudadanos, como apuntan todos los sondeos, son unánimemente favorables a las medidas que está implementando el Gobierno como consecuencia de la crisis, se puede entender que el desgaste del que adolece el Gobierno tiene que ver con sus socios de coalición y socios parlamentarios. Bueno, hay diferentes elementos, ¿no? Yo no sé, no soy un sociólogo como para responderle desde el punto de vista científico a su pregunta. Yo creo que hay una parte de la sociedad española que considera acertadas las medidas económicas del Gobierno, pero claro, son medidas económicas de urgencia, de una situación de urgencia, ¿no? Yo creo que los votantes, cuando se abran de nuevo las urnas, van a estar más interesados en ver, bueno, y los próximos 4 años, ¿cuál es el proyecto que me presentan los socialistas o que le presentan otros partidos, ¿no? Es evidente que en ese proyecto no va a caber una parte de las cosas que pasan por la cabeza de Podemos, actuales socios de coalición, e incluso quizás no quepan en el proyecto de Yolanda Díaz si sale finalmente adelante, no lo sé. Es obvio que no hay coincidencia en algunos aspectos fundamentales con las fuerzas nacionalistas, con los independentistas de Esquerra. Cuesta, como dice el propio Rufián, sudor y lágrimas conseguir su apoyo cada vez. Es una moneda al aire, no sabemos si van a apoyar o no en función de diferentes elementos. Con la otra parte del independentismo catalán es imposible en este momento, con Junts, entre ellos, y ni siquiera se ponen de acuerdo, mucho menos con nosotros. Y luego queda el Partido Nacionalista Vasco, que desde mi punto de vista, y no solo porque yo sea vasco, es el aliado más estable, pero es un aliado estable con 6 diputados. Y es muy difícil que el Partido Nacionalista Vasco vaya más allá de los 6 diputados que tienen ahora en el Congreso. Por lo tanto, la situación es complicada. Vamos a ver lo que pasa de aquí a las elecciones de finales del próximo año, ¿no? Yo creo que nada está escrito de antemano, lo hemos sabido por experiencia en los últimos años. Los sondeos se han equivocado demasiadas veces en los últimos años y yo, más que en los sondeos, creo que hay que fijarse en cómo ofrecer un proyecto en las próximas elecciones para superar definitivamente la crisis o las crisis actuales y cómo enfocar algunos temas de fondo de nuestro país que no están suficientemente bien resueltos, ¿no? Que a veces se les trata de poner solución con parches, pero hay que tener una mirada más larga, que yo creo que los ciudadanos lo agradecerán porque vivimos un tiempo en el que hay demasiadas incertidumbres y demasiados elementos que incitan a no confiar al 100% en el futuro, porque hemos vivido demasiadas crisis en poco tiempo. Creo que la política está para dar seguridad, para dar confianza y para abrir horizontes de progreso y de tranquilidad para la gente. Uno de esos problemas es el modelo territorial. ¿Habría que cerrar el círculo definitivamente del modelo? Cerrar el círculo del modelo territorial es una tarea imposible, porque es un modelo vivo. El Estado de las Autonomías no es un modelo cerrado, nunca lo ha sido. La Constitución, desde luego, no era ni siquiera un modelo completo. Había interrogantes después de aprobarse la Constitución que hubo que ir resolviendo, pero yo creo que lo que hay que hacer es entender bien las causas de las tensiones territoriales en España,
en Cataluña, en el País Vasco, en otras zonas de España, entenderlas bien y tratar de ofrecerles una visión de cohesión creciente, de integración, que pasa por entender bien por qué hay españoles que no se sienten cómodos con el actual modelo de España, con lo que ellos llaman el Estado español. Eso lo tenemos que entender bien. Y a partir de ese entendimiento vamos a ver que hay muchas discrepancias con los nacionalistas, pero empezaremos a intentar superar esas discrepancias e ir haciendo más sólida la relación entre los diferentes territorios de España, no solo entre Cataluña o País Vasco por un lado y el gobierno central por otro, sino también entre Cataluña y Andalucía, entre el País Vasco y Extremadura, entre las Canarias y Galicia. España tiene que construirse no con fórmulas simples y no con reacciones emocionales, sino que tiene que construirse trabajando mucho en ir superando esas tensiones, esas fricciones y en ir encontrándole solución, aunque no sea la solución definitiva, que esa probablemente no la vamos a encontrar. Antes mencionaba Yolanda Díaz, ¿ve posibilidades de éxito a ese espacio que ella quiere representar? Bueno, si atendemos a lo que dice Yolanda Díaz, que no siempre es claro lo que dice, ni siquiera dice si va a ser o no candidata, no sabemos si va al final a construir un partido o no, no sabemos cuál va a ser su relación con la fuerza política que le mantiene y que la puso en el gobierno, que es Podemos y las otras confluencias. Hombre, yo creo que la izquierda que pasa por la cabeza de Yolanda Díaz es una izquierda más moderna y con los pies más en el suelo que la izquierda de Podemos, no digamos de Pablo Iglesias, por supuesto, ni siquiera la de Yone Belarra o Irene Montero, ¿no? Yo entiendo mejor lo que dice Yolanda Díaz, aunque no sé exactamente en qué concreta sus ideas o sus intuiciones, cuáles son las políticas concretas en las que va a plasmar su proyecto, si es que lo llega a plasmar. Yo espero que lo llegue a plasmar, porque lo que no necesita el sistema de partidos en España, y menos en la izquierda, es más fracturas y más confusión. Yo creo que cuanto más se clarifique y cuanto más se dé estabilidad a un proyecto político, mejor. Si en la España de hoy es impensable hablar de mayorías absolutas como la del 82, ¿la derecha tradicional está condenada a gobernar con Vox? Desde luego, si llega a gobernar con Vox sí que sería una condena, sí sería una condena terrible. ¿Es una amenaza para la España democrática el partido de Santiago Abascal? Mire, la España democrática es mucho más sólida de lo que pueda representar Abascal, Vox en cualquiera de sus vertientes, en cualquiera de sus caras. Pero desde luego para el funcionamiento de la democracia es un peligro. Lo que dice Vox en términos de rechazo de los inmigrantes, lo que dice Vox en cuanto a escepticismo respecto al proyecto europeo, lo que dice Vox en cuanto a la añoranza y la nostalgia del pasado, más allá del 77, más atrás del 77, sin duda no es nada bueno para la democracia, es un riesgo, pero yo no le daría tanta importancia a Vox, porque yo confío en que Vox, al cabo del tiempo, reduzca sus apoyos y no imagino que Vox un día le pueda superar en votos al Partido Popular, igual que le ha superado Giorgia Meloni a Forza Italia y a la Liga de Salvini en Italia, ¿no? Yo no creo que vamos a llegar a eso, pero sin duda para el Partido Popular, a su vez, veo prácticamente inalcanzable una mayoría de gobierno sin confiar en Vox. Fíjese, en un país, una democracia tan consolidada como Suecia, el Partido Conservador sueco, junto con los liberales, tienen que gobernar, están empezando a hacerlo después de las últimas elecciones, dependiendo del voto de la extrema derecha sueca, ¿no? Y creo que eso es muy malo para Suecia, es muy malo para Europa y sería muy malo en España. Y por desgracia el Partido Popular en Castilla y León ha caído en esa trampa de preferir ocupar los sillones del gobierno, aunque dependan para su salud en esos sillones del voto de Vox, ¿no? Lo estamos viendo cada vez que salen las noticias, las Cortes de Castilla y León, vemos lo que supone tener a Vox
como socios, ¿no? Los cambios que se están produciendo en Europa, la guerra, la crisis energética, el alza de los precios, nos recuerdan cada día que todos los órdenes son provisionales. ¿Estamos ante el fin de la abundancia, como dijo Macron? Pues no sé muy bien en qué contexto lo dijo, es una frase, como tantas otras, no sé muy bien qué es lo que quería decir. Yo creo que es verdad que con la crisis energética y la inflación estamos teniendo una época muy complicada en estos trimestres en cuanto a crecimiento. Yo confío en que podamos salir de la actual crisis energética dominando la inflación y a la vez avanzando todavía a más velocidad en las políticas de lucha contra el cambio climático, de conseguir para el año 2050 una economía de net zero, que dicen los ingleses, de que no emitamos en términos netos CO2 o otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, que aprovechemos al máximo las nuevas tecnologías limpias para reforzar nuestra seguridad en el aprovisionamiento energético y no depender de tipos tan poco fiables como Putin o como otros productores de energía fósil. Yo creo que no hay por qué imaginar que el futuro va a ser peor que el presente que estamos conociendo ahora, ni muchísimo menos, ni siquiera que el pasado que conocíamos cuando superamos la crisis financiera o cuando estábamos ya superando la crisis del COVID, de la pandemia, ¿no? La guerra de Ucrania, el inicio de la inflación y meses después la guerra de Ucrania han abortado una recuperación que se estaba produciendo 2 años después de una recesión brutal como fue la derivada de la pandemia y de la paralización de nuestras economías. Yo a medio plazo no soy en absoluto pesimista, creo que hay por una parte una cohesión europea en cuanto a definición de objetivos, de prioridades y capacidad de poner en marcha políticas en común, como no podíamos imaginar hace todavía pocos años, y creo que si Europa funciona, no solo España funciona, si Europa funciona, y creo que va a funcionar, hay buenas razones para que lo hagan los próximos años, creo que tenemos un porvenir mucho mejor del que podemos imaginar ahora en las zozobras del día a día y en las dificultades del corto plazo. ¿La seguridad común es el ámbito europeo en el que menos hemos avanzado en estos últimos años? No hemos avanzado nunca desde el inicio de la integración europea. En el principio de los años 50 se intentó avanzar con una Comunidad Europea de Defensa, quedó derrotada en el Parlamento francés antes de que llegase a nacer, y desde entonces, como dice Pepe Borrell, hemos delegado nuestra seguridad en Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica. Estados Unidos supone algo así como el 80 o el 85% de la capacidad de disuasión y de la capacidad de proteger nuestra seguridad dentro de la Alianza Atlántica, y hemos delegado, unos más que otros, pero en conjunto Europa puede decir, hemos delegado nuestro bienestar, nuestra prosperidad en el mercado chino y en una economía como China, que va a ser la mayor del mundo, pero hemos visto ahora estos días en el Congreso del Partido Comunista Chino que la economía aumenta y seguro que se convierten en una enorme potencia económica global durante las próximas décadas, pero desgraciadamente no gracias a la democracia, sino a costa de la democracia, ¿no? ¿Y dónde nos lleva todo eso en el futuro pues medio? Nos va, en el deseo de un europeísta como el que les habla, nos va en que tenemos que tomarnos en serio, que hay que seguir avanzando en la integración europea en todas las dimensiones necesarias para que lo que no podemos hacer cada uno por nuestra cuenta como países europeos, ni el más grande, Alemania, ni los más pequeños, por supuesto, ni los intermedios como España, eso lo tenemos que hacer en común. Y además, en un entorno internacional en la que tenemos razones para no fiarnos al 100% de que vaya a ser de Estados Unidos, ¿no? Ahora, de Biden y de su administración, nos podemos fiar y tenemos muy buenas relaciones, pero estamos todos mirando a ver qué sucede en 15 días en las elecciones parlamentarias de midterm en Estados Unidos, y no digamos ya en las de dentro de 2 años para elegir un nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Los europeos somos mayores de edad como proyecto común y tenemos que asumir que en la mayoría de edad hay responsabilidades que no podemos delegar en otros y que tenemos poco a poco, con serenidad, con pragmatismo, construir las bases para que los europeos, los ciudadanos europeos,
estén convencidos de que avanzar en la integración europea en muchas áreas, entre otras la seguridad, la economía de la zona euro y la energía, incluso la dimensión social, tienen que ser aspectos de las políticas europeas que adoptemos en común y que las adoptamos nosotros, no las adopta un ordenador y un algoritmo en Bruselas, las adoptamos nosotros a través de nuestros representantes en los gobiernos europeos y en el Parlamento Europeo. Esta conversación sobre cómo era la España y la Europa de hace 40 años y cómo es la España de hoy nos recuerda también que hay cosas que no cambian, por ejemplo, el bloqueo en la renovación del Poder Judicial cada vez que la derecha española está en la oposición. No, desgraciadamente no cambia. Pero bueno, confiemos en que en los próximos días la actual derecha española demuestre que se puede cambiar a mejor y que lleguen a un acuerdo entre el PP y los socialistas y el PP, junto con otros grupos y fuerzas parlamentarias, pero básicamente es imprescindible el acuerdo entre PP y PSOE, entre PSOE y PP, para superar los 3/5, tener un Consejo General del Poder Judicial que responda a la mayoría parlamentaria, aunque sea con 4 años de retraso, y para tener la posibilidad que ese Consejo General del Poder Judicial nos ayude a seguir renovando el Tribunal Constitucional. Es que son pilares básicos de una democracia y no se puede interpretar la política de cada uno en relación con esos pilares básicos del Estado democrático en función de los intereses a corto plazo de un partido en un momento determinado, porque tenga mayoría o porque no tenga mayoría. Vamos acabando. ¿Ve alguna similitud entre Felipe González del 82 y el Pedro Sánchez del 2022? Los dos son presidentes de gobierno. No, son muy diferentes, son generaciones muy distintas. La experiencia de Felipe González antes de llegar a la presidencia del gobierno en el 82, tanto como líder del partido desde el 74, como líder internacional, conociendo a los demás líderes internacionales de Europa y de otras partes del mundo, de América Latina, etcétera, es una experiencia que Pedro Sánchez no ha tenido cuando ha llegado al gobierno, y las condiciones en que Felipe González pudo gobernar son, por méritos propios sin duda, pero también por cómo era el país de entonces, muy diferentes que las condiciones tan complicadas que le han tocado a Pedro Sánchez, con crisis una detrás de otra, con minoría parlamentaria, con dificultades de negociar el día a día de la vida parlamentaria, del proceso legislativo, y con una sociedad que es muy diferente y que los ciudadanos en el año 2022 se sienten mucho más dueños de su destino, por buenas razones, porque tienen una base de formación, una base educativa, una base de progreso material, una base de oportunidades mucho mayor de la que tenían los ciudadanos de 1982, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que gobernar en su época. Felipe González ha sido un magnífico presidente del gobierno y es un líder, como dice mucha gente, que es un líder que puede ser el mejor líder político español del siglo XX. Habrá discusiones, habrá quien diga que el mejor fue otro, pero bueno, yo coincido en esa apreciación. Quizás le pondría al lado a un líder que no fue socialista, que gobernó o que estuvo en política solo 10 años, pero que tenía una visión maravillosa de este país, que es Manuel Azaña, ¿no? Y en esta época los liderazgos políticos son mucho más difíciles de descubrir. Más efímeros. Son efímeros porque la realidad es muy compleja, y entonces, en el siglo XX, para bien y para mal, había unos esquemas, unos paradigmas ideológicos que ayudaban a orientar los proyectos políticos, ya digo, para bien o para mal, ¿eh? Ha habido ideologías terribles en el siglo XX, pero desde luego la socialdemocracia ha sido la mejor familia política para explicar los progresos sociales y económicos que ha tenido Europa durante el siglo XX. ¿Y qué piensa cuando escucha a la derecha española reivindicar la figura de Felipe González, de Rubalcaba y del propio Joaquín Almunia como el socialismo clásico del que carece Pedro Sánchez? Bueno, eso es un jueguecito táctico de menor cuantía, ¿no? Yo recuerdo muy bien, porque a mis años todavía tengo buena memoria, lo que han dicho de Felipe González, los mismos que ahora dicen Felipe vuelve, los mismos que ponían a parir a Alfredo, dicen que era el hombre de Estado maravilloso para España, y no hablo de lo que han dicho de mí por modestia.
¿Se reconoce en la política que se vive hoy en el Congreso de los Diputados? No me reconocía en la política del Congreso de los Diputados de mi época como portavoz. Yo sucedí a Carlos Solchaga en el 94 y dejé de ser portavoz después de las elecciones del 96 y luego un año fui secretario general. No, un año siguiente a las elecciones del 96 todavía era portavoz. Pasé a secretario general del PSOE en el 97. Ya entonces el tono del Parlamento español, una cosa es que el Parlamento sea vivo, sea dinámico, haya debates vivos, haya ironía para dejar al adversario político desnudito allí en el escaño, pero los insultos, los debates agrios, los malos tonos, yo creo que había que erradicarlos de la política. Yo como ciudadano, ahora soy más ciudadano de lo que era antes, que todavía iba en el coche oficial, pero como ciudadano ahora de a pie, me pongo en los zapatos de los ciudadanos de a pie que no han estado metidos allí en el Parlamento durante los años que yo estuve, y digo, ¿cómo un ciudadano que no estaba allí dentro, que sabe que luego se trabaja, se habla en los pasillos, se negocia, pero lo que ve un ciudadano solo por los medios de comunicación y en particular por la televisión es como decirle, por favor, olvide que existe la política, conecte otros programas, lea otras revistas, no se ocupe de eso porque eso es dañino y tóxico, ¿no? Yo creo que tenían que hacer un esfuerzo los políticos, en todas las épocas, pero en esta desde luego, para saber discrepar y saber presentar sus alternativas sin echar de la política a miles y miles de ciudadanos que no quieren ver eso, aunque hayan votado a los que gritan en el Parlamento. Las redes sociales han matado o terminarán matando a la política, al periodismo y a todo lo que hemos... Las redes sociales no dejan de ser un reflejo de lo que hay por ahí. Es verdad que no todos los ciudadanos están todo el día colgados a Twitter, a Instagram o a TikTok, pero bueno, no deja de ser un reflejo de que hay una parte de la sociedad pues que no solo no confía en los políticos, sino que está claramente enfrentada a los políticos y me temo que a veces a la idea de la política, lo cual es el mayor regalo que le vamos a hacer a gente como Vox. Sin duda. Ha sido un inmenso placer, muchas gracias Joaquín Almunia y mucha suerte. Gracias, buenas tardes.